Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de Defensoría del Pueblo. Esta vez el tema que vamos a tocar es violencia sexual en menores de edad durante el aislamiento social. Para ello nos acompaña Matilde Cobeña, adjunta de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. ¿El sistema de justicia está funcionando adecuadamente para atender a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual? ¿La Defensoría del Pueblo ha encontrado algún problema dentro del sistema, doctora Matilde? Lamentablemente, el sistema de justicia para la atención de casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes no está funcionando adecuadamente en todos los casos, pues la Defensoría del Pueblo, en 2 informes especiales que ha elaborado sobre la materia, ha advertido problemas todavía en la atención de estos casos, que tienen que ver con el trabajo de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los centros de emergencia mujer, y también con el sistema de salud. Además del acceso a la justicia, ¿qué otros derechos se deben garantizar a las víctimas de violencia sexual? Para las víctimas de violencia sexual no solamente se debe garantizar el acceso a la justicia, sino también otros derechos fundamentales, como por ejemplo su derecho a la atención integral de su salud. Esto es muy importante para permitir la recuperación de las víctimas de violencia sexual, ya que los daños pueden ser irreparables y hasta irreversibles en sus vidas. ¿Cuál es el balance que realizó la Defensoría del Pueblo sobre el estado situacional de los menores de edad durante el aislamiento social y en los casos de violencia sexual o agresión a menores? ¿Estos fueron atendidos adecuadamente por los operadores de justicia? La Defensoría del Pueblo, desde el inicio de la emergencia sanitaria y más aún cuando se decretó la cuarentena, advirtió de los graves riesgos que podrían significar para las víctimas de violencia sexual vivir en aislamiento con sus agresores. Y el balance es de que las niñas, niños y adolescentes han seguido sufriendo de violencia. Esta violencia no se ha visto evidenciada en los diferentes casos que nos han comunicado los medios de comunicación y que también hemos recibido a través de las quejas que se han interpuesto en la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, en los casos advertidos hemos evidenciado que la Policía Nacional del Perú se demoraba en comunicar inmediatamente la denuncia de violencia sexual a los juzgados de familia. Esto a su vez retrasaba el dictado de las medidas de protección por parte de los juzgados de familia. En otros casos ha sido el Ministerio Público que no ha atendido debidamente los casos de violencia, pues solamente se estaban atendiendo aquellos casos que tenían que ver con violencia grave. Sin embargo, ante nuestras recomendaciones, el Ministerio Público pudo emitir un oficio a todas las fiscalías a nivel nacional para que se atendieran todos los tipos de violencia hacia los niños, no solamente los casos graves, ¿no? Además, hemos advertido problemas también en los propios juzgados de familia ante la falta de dictados de medidas de protección, como les habíamos comentado, y también en los últimos casos analizados hemos encontrado que las víctimas de violencia no estaban siendo debidamente atendidas por el sistema de salud, es decir, no se les había entregado algo tan importante como es el kit de emergencia. Además de ello, en algunos casos en los centros de emergencia mujer no habíamos encontrado tampoco una respuesta inmediata por parte del centro de emergencia mujer, y estos casos han sido más en las zonas alejadas del país, sobre todo en las zonas correspondientes a la selva del Perú. ¿Cuáles serían las principales acciones de prevención que se podría implementar a corto plazo para evitar la violencia sexual en menores de edad? Para poder evitar la violencia sexual es muy importante una política de prevención. Esto obliga al Estado a adoptar diferentes medidas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, una de las medidas más eficientes es reforzar la información hacia toda la población, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, para que conozcan sus derechos, para que sepan que nadie los puede violentar. Y esto se tiene que hacer a través de los mensajes que se den especialmente para ellos a través de diferentes medios, de los propios medios de comunicación, a través, por ejemplo, de la estrategia Aprendo en Casa, para que los niños sepan que nadie los puede violentar, pero para que también sepan a qué mecanismos acudir para hacer las denuncias, es decir, para que los niños sepan qué canales de denuncias
tienen. Uno de estos canales de denuncias muy importante es la línea 100. Los niños también tienen que saber que pueden llamar a la línea 100. Muchísimas gracias. Fue Matilde Coveña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo.